Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. El liderazgo del dólar. Paso importante hacia las urnas en Haití. China protesta ante la firma del Taiwan Assurance Implementation Act. Sin acuerdo de paz en Ucrania. Ofensiva de los separatistas para controlar el sur de Yemen. La firma del acuerdo de paz entre República Democrática del Congo y Ruanda contrasta con la realidad en el terreno. El gobierno frustra un intento de golpe de Estado en Benín. Nueva estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos. Comenzamos este repaso fijándonos en el dólar estadounidense, que continúa siendo, con mucha diferencia, la principal divisa del sistema financiero mundial. El informe publicado esta semana por la Conferencia de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo destaca que la moneda norteamericana participa en el 90% de las transacciones de divisas. Además, el porcentaje que representa de los pagos procesados a través del sistema SWIFT se ha incrementado en 10 puntos porcentuales en los últimos 5 años, hasta el 50%. También concentra el 40% del mercado mundial de bonos. Todo ello otorga a Estados Unidos una valiosa ventaja económica y geopolítica. Al mismo tiempo, supone una importante vulnerabilidad para los países en desarrollo, los cuales a menudo tienen que emitir en dólares para poder obtener financiación, un mecanismo que les expone a las variaciones en el tipo de cambio. Por otra parte, el informe destaca la particular evolución de la composición de las reservas oficiales de los bancos centrales. Desde principios de siglo, el porcentaje del dólar ha descendido en 14 puntos porcentuales, hasta situarse actualmente en torno al 55%. Esta reducción no se ha traducido en un aumento considerable de la cuota de otra moneda. Por el contrario, el efecto se ha dispersado entre una variedad de divisas: el euro, el dólar canadiense, la libra esterlina, el dólar australiano y el renminbi chino, entre otros, incrementándose además el peso del oro. Y buenas noticias para Haití. La semana pasada el país dio un paso clave hacia la celebración de elecciones por primera vez en una década, después de que el gobierno interino aprobara el decreto que habilita el proceso para convocar comicios generales. Desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y la posterior renuncia de Ariel Henry, Haití arrastra un vacío de poder y una crisis institucional prolongada. En 2024 se creó, con el apoyo de CARICOM, el Consejo Presidencial de Transición, que desde entonces ejerce la autoridad ejecutiva de forma provisional. Su mandato era conducir al país a las urnas, pero las divisiones internas y varios escándalos habían bloqueado cualquier avance. La aprobación del decreto es sin duda una buena noticia, si bien el desafío sigue siendo enorme, especialmente ante el repunte de la violencia. Las pandillas controlan buena parte de Puerto Príncipe, han desplazado a miles de personas y restringido el acceso a servicios básicos, mientras el Estado y la policía permanecen profundamente debilitados. La expansión reciente de los grupos armados hacia regiones como Artibonite y la lenta puesta en marcha de la fuerza antipandilla respaldada por la ONU, todavía lejos de operar a plena capacidad, aumentan la incertidumbre. En este contexto, la posibilidad de celebrar elecciones en agosto de 2026, la fecha que el Consejo de Transición ha puesto sobre la mesa, es poco realista. También crece la tensión esta semana en torno a Taiwán. A pesar de los temores en sentido contrario, la administración Trump parece moverse todavía en los márgenes de la tradicional ambigüedad respecto al territorio. El pasado 24 de noviembre, en la conversación telefónica entre Xi Jinping y Trump, de cara a establecer una hoja de ruta para enterrar definitivamente el hacha de guerra comercial, ambos líderes parece que trataron el tema de Taiwán. Trump habría reconocido en dicha conversación la importancia central de la isla para China. Esto disparó una vez más las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump usase Taiwán como moneda de cambio en las negociaciones y abandonara a la postre la defensa de la autonomía de la isla. Sin embargo, el pasado 2 de diciembre el presidente firmaba la Taiwan Assurance Implementation Act, o Ley de Implementación de la Garantía de Taiwán. Se trata de una enmienda crucial a la ley de 2020, cuyo propósito principal es fortalecer la relación entre Estados Unidos y Taiwán al exigir la revisión periódica de las directrices que rigen el contacto oficial del Departamento de Estado con la isla. Esta legislación obliga al secretario de Estado a asegurar que dichas directrices reflejen la importancia de Taiwán como socio democrático clave y a identificar y levantar las restricciones autoimpuestas a sus propios funcionarios al interactuar con Taipei, una medida que profundiza la conexión oficial. China calificó la ley como una grave injerencia en los asuntos internos de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, declaró que la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos. Exige al país que detenga la interacción oficial con la región de Taiwán de China en cualquier forma y que no envíe señales erróneas a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán.
Nos fijamos también esta semana en la guerra de Ucrania porque Alemania, Francia y Reino Unido han mostrado su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una reunión celebrada el pasado lunes 8 de diciembre, donde se comprometieron a defender la integridad territorial y la seguridad futura del país ante la presión de Estados Unidos porque se alcance un acuerdo de paz definitivo. La reunión se celebró apenas unos días después de que el enviado especial estadounidense para Ucrania, Steve Witkoff, se reuniese con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para discutir la propuesta de paz estadounidense. Los términos definitivos del plan presentado a Rusia no fueron revelados y de hecho se debatieron distintas versiones de un posible plan de paz. La exigencia rusa de que Ucrania renuncie al 20% del territorio del Donbass, que aún controla, sigue siendo un punto de fricción entre Kiev y Moscú. Para reforzar su postura, las fuerzas rusas han redoblado sus esfuerzos sobre el terreno, donde se han registrado importantes avances en distintos frentes. El pasado 1 de diciembre, el presidente ruso anunció que sus tropas habían conquistado 3 localidades clave en la provincia de Kharkov y también en Donetsk, pese a que, de acuerdo con otras fuentes, las fuerzas rusas aún no controlan por completo estas localidades. El objetivo de Moscú es mostrar a Trump que la rendición ucraniana y la cesión de territorio es inevitable. Y nos fijamos también en Yemen porque allí la Federación de Grupos Armados Separatista, denominada Consejo de Transición del Sur, ha tomado el control de amplias zonas del sur del país. Los grupos secesionistas, entrenados y financiados por Emiratos Árabes Unidos, asaltaron la semana pasada el Palacio Presidencial y el Aeropuerto Internacional de Seyun. Además, tomaron el control de importantes centros urbanos, como la ciudad portuaria de Adén, bases militares y campos petroleros. Dirigentes del CTS indicaron que sus combatientes apenas encontraron resistencia por parte de las fuerzas del gobierno, reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí. Algunos de los miembros más relevantes del Ejecutivo han huido, de acuerdo a la información facilitada por el grupo secesionista. Así, la ofensiva ha provocado una nueva reconfiguración política de Yemen. Tras estos acontecimientos, el país se encuentra dividido en 2 áreas de influencia: el norte, gobernado por la milicia Houthi, y la región sur, controlada en su mayoría por las organizaciones separatistas. Y nos fijamos también en África porque los presidentes de República Democrática del Congo y de Ruanda se han reunido en Washington, auspiciados por su homólogo estadounidense Donald Trump, para firmar un acuerdo de paz y un tratado económico con Estados Unidos. Hace meses que se gesta esta iniciativa de paz con el objetivo de poner fin a la violencia que lastra el este de la República Democrática del Congo desde hace décadas. En 2025, grupos rebeldes como el M23 han logrado una impresionante expansión territorial en las provincias de Kivu Norte y Sur, una insurgencia extraoficialmente apoyada por Ruanda. En el longevo conflicto, interacción en intereses económicos y tensiones étnicas. Se trata de una región muy rica en minerales estratégicos, pero además es refugio de comunidades hutus y tutsis, cuyas profundas divisiones alcanzaron su máximo exponente en el genocidio de Ruanda de 1994. El territorio también sirve de hogar a numerosos grupos armados y antiguos criminales de guerra. Trump ha celebrado vehementemente el acuerdo, lo que contrasta drásticamente con la realidad sobre el terreno. En las últimas semanas, los rebeldes del M23 han continuado su expansión y se han recrudecido los combates. Se teme que en las próximas jornadas se puedan hacer con el control de la ciudad de Uvira, lo que les daría salida al inmenso lago Tanganyika. Decenas de miles de civiles han huido a la vecina Burundi, país cuyas tropas están apoyando a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, pero que no participan en las negociaciones de paz. El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y Trump firmaron también un acuerdo de asociación para crear una reserva estratégica de activos de minerales críticos, activos de oro y sitios geológicos inexplorados como parte de un conjunto de acuerdos económicos vinculados al fin de la violencia. Y otro foco de tensión esta semana ha estado en Benín. El presidente del país, Patrice Talon, ha confirmado que la situación está completamente bajo control después de que el gobierno frustrase un intento de golpe de Estado que se desarrolló el domingo 7 de diciembre. Ese día, por la mañana, un grupo de soldados autodenominados Comité Militar por la Refundación tomaron la sede de la televisión nacional, anunciaron que habían derrocado a Talon e instaron a la población a salir a las calles en apoyo al motín. Al contrario de lo que esperaban, el conjunto de las Fuerzas Armadas de Benín se mantuvo leal al orden constitucional e impidieron que el golpe tuviera éxito, obligando a huir a los golpistas. A eso se sumó el despliegue de las Fuerzas Aéreas de Nigeria, 2 aviones de combate que llevaron a cabo breves ataques al cuartel donde se habían refugiado algunos de los amotinados. La intervención militar se llevó a cabo en el marco de acuerdos bilaterales de defensa, según defendieron ambos países. El domingo por la noche, la CDOA
Comunidad Económica de Estados de África Occidental, anunció el despliegue de tropas de la organización regional compuestas por personal de Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, aunque solo existe confirmación de la presencia en territorio beninés de los últimos. Si bien el líder de los amotinados ha logrado huir, el gobierno ha comunicado la detención de 14 personas en conexión con el golpe, mientras que el presidente expresó sus condolencias a las víctimas, aunque no hay más detalles sobre el número de fallecidos. La Unión Africana y las Naciones Unidas han condenado la asonada. Es el tercer golpe de Estado que vive África subsahariana en apenas 2 meses. El primero en Madagascar. Se produjo a raíz de las protestas antigubernamentales lideradas por la juventud malgache y posteriormente apoyadas por las Fuerzas Armadas. El segundo, en Guinea-Bissau, está todavía rodeado de incertidumbre. Benín tradicionalmente ha destacado en la región por la estabilidad de su sistema democrático y su marco institucional relativamente favorable. Talón llegó al poder en 2016 y si bien ha dado un impulso muy positivo a las necesarias reformas económicas, también ha ido concentrando el poder en el Ejecutivo. No obstante, ya ha confirmado que en abril de 2026 dejará la presidencia tras haber cumplido los 2 mandatos presidenciales previstos en la Constitución. Y nos vamos también a Estados Unidos porque allí la Casa Blanca ha publicado la nueva estrategia de seguridad nacional que redefine los intereses y prioridades de la política exterior bajo la administración Trump para los próximos años. El principio de America First es su piedra angular, es decir, se centra única y exclusivamente en la promoción y protección de los intereses nacionales. Primero plantea una serie de errores cometidos por las administraciones anteriores, el intento de conseguir un sistema globalista, por ejemplo, a través de la sumisión, dice, a las instituciones internacionales, las políticas en materia de liberalización comercial que han debilitado la base industrial estadounidense o el reparto desigual a la hora de financiar la defensa del continente europeo. Además, establece unas prioridades claras para cada región. En el hemisferio occidental, el texto proclama un corolario Trump, un intento de revivir la doctrina Monroe, lo que apunta a un aumento de las tropas, las bases y las operaciones militares para contrarrestar la influencia de poderes extranjeros. La política para Asia se centra en la competición económica a largo plazo con China y en cómo ganarla a través de la innovación tecnológica y el reajuste de las relaciones comerciales. Como novedad, el texto indica que China no es la principal amenaza para Estados Unidos, ni Taiwán una prioridad. En cambio, la región es prioritaria por las cadenas de suministro, fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Por último, en lo que se refiere a Europa, la nueva estrategia de seguridad nacional parte de la premisa de que el vínculo transatlántico está roto. Busca empujar a Europa a asumir el coste de su propia defensa y propiciar la resolución rápida del conflicto en Ucrania con el objetivo de reconstruir las relaciones económicas con Rusia. En relación a Europa, sin duda, el punto más controvertido ha sido la crítica a las democracias europeas e incluso llega a reafirmar su respaldo a los partidos patrióticos europeos, en referencia a las formaciones de ultraderecha de naturaleza antieuropea, que considera capaces de frenar la catástrofe demográfica antinatalista en la que se encuentra, dice, Europa. Un planteamiento que algunos analistas internacionales y el propio presidente del Consejo Europeo, Mario Costa, no han tardado en calificar directamente como injerencia electoral. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.